Nuestra red cuenta en España con 17 oficinas y a nivel internacional también tenemos representación en 70 países, con lo cual tenemos una red amplia para llegar a las empresas. Cubrimos las 4 áreas naturales o más bien habituales de los servicios profesionales, empezando por auditoría, consultoría, abogados, asesores fiscales y servicios de corporate. En cuanto a consultoría, nuestra especialización se incluye nuestra especialización en gestión de personas, que cuenta con más de 100 profesionales dedicados al mundo de la gestión de las personas. Atendemos el ciclo completo del empleado, desde procesos de selección, desarrollo, formación, operaciones, coaching, mentoring y la fase final de recolocación. También tenemos bastante actividad en estos momentos para recolocar a los profesionales en otros destinos. En cuanto a la implicación de Auren relativa a ODS, ha mencionado Ricardo que efectivamente damos servicios a las empresas, pero en primer lugar, la primera empresa a la cual les atendemos es la nuestra propia y por tanto nosotros nos aplicamos los ODS y venimos haciéndolo consistentemente desde el año 17 con publicaciones y demás actuaciones dentro de nuestro ámbito empresa y de nuestros empleados. En Auren nos identificamos y comprometemos con los ODS como elemento irrenunciable para la dignidad y el respeto de las personas y el progreso de la sociedad. Por otra parte, en Auren también ponemos nuestro valor y nuestra especialización en gestión de las personas, desde la cual prestamos servicios claramente orientados al desarrollo profesional de las mismas y al fomento del trabajo decente y la diversidad y la inclusión. En el área de consultoría, a diferencia de otras firmas, también proveemos servicios específicos con un equipo de ingenieros dedicados a RSC, a consultoría de la sostenibilidad, a las ODS específicas y a la eficiencia energética. Con todo ello hoy vamos a atender de manera específica en gestión de personas el ámbito de las ODS que se puede catalogar aquellas más destinadas a las personas, que son la 4, la 5, la 8, la 10 y la 12. Javier va a hacer una exposición general, pero está inmersa estas ODS dentro de su exposición. En cuanto al ponente, Javier Cantera, yo diría que es de talante siempre joven, con más de 30 años de experiencia en la gestión de personas. Es nuestro presidente en Auren de consultores y a la vez, dentro de ese cargo, pues como tal también es socio director del área de Auren Personas, que como os he dicho antes está dentro de consultores. En estos momentos nos acompañáis 70 personas, 70 profesionales y agradecemos a Ricardo Miguel Áñez y a todo el equipo de GIS por esta oportunidad. Esta sesión se ha preparado para vosotros y, por tanto, confiamos que resulte de vuestro interés. Sin más, doy paso a Javier Cantera, que va a hacer su exposición y al final dedicaremos en torno a unos 10 minutos para las preguntas que queráis trasladarnos. Para eso, como ha dicho Ricardo, pues utilizar por favor el chat, que luego lo leeremos a la conclusión de la exposición de Javier. Pues buenos días a todos y os paso con Javier. Pues muy buenos días. En un principio estoy encantado de estar aquí, tanto por GIS como por la presentación que me ha hecho Manuel y porque estáis aquí 72 personas escuchando. Y bueno, pues yo creo que los ODS y el sector agroalimentario tienen mucho que ver y creo que es muy importante este grupo que habéis puesto en marcha de innovación y sostenibilidad. ¿Qué es lo que voy a intentar contaros? Pues todo aquello que vosotros habéis querido conocer o hablar sobre las últimas tendencias de formación como herramienta básica para que la gente pueda conseguir sus ODS. Desde hace mucho tiempo el tema del aprendizaje, de la formación empresarial nos ha acometido en multitud de ocasiones y voy a hacer mi exposición en dos partes, ¿no? Una primera, os voy a presentar un último estudio, un estudio hecho sobre 7.000 directivos europeos, en el cual, curiosamente, veremos que hay una serie de características que el mundo del teletrabajo, el mundo de la situación actual que tenemos nos están conllevando y que tenemos que saber pensar y repensar aquellos que nos dedicamos a hacer que las empresas evolucionen desde un punto de vista de los ODS.
Y luego voy a intentar contaros un poco las últimas tendencias de formación, cómo se están desarrollando para conseguir esos objetivos de ODS. Pues bueno, vamos a intentar a contaros lo que os decía. En un principio, lo primero que quería contaros era todo lo que viene siendo el estudio de una nueva forma de trabajo. Fellowis, que es la empresa americana más potente de ergonomía, allá por el mes de octubre contacta con nosotros porque quiere hacer un estudio que nosotros llevamos a España fundamentalmente sobre el análisis de cómo está incidiendo el teletrabajo en las nuevas formas de gestión de las empresas. Hacemos una encuesta que tiene un abanico enorme, son 7.000 personas, y en la cual pues sale una serie de consecuencias. Y nos llama mucho la atención cómo estas consecuencias son muchas teniendo en cuenta temas personales. En ese sentido, empezamos a analizar que había un plano psicosocial cada vez más importante. Fijaros, el 35% de las personas que están teletrabajando en este momento, 35% en una encuesta de 7.000 personas a nivel europeo, han mostrado estrés y ansiedad. Pero curioso, según íbamos bajando, nosotros fuimos campeones a nivel europeo de los 10 países que hicieron la encuesta de las 7.000 personas, porque el 52% en España ha tenido situaciones de estrés y ansiedad. Fijaros que este tema es un tema preocupante, pero también el 43% de las personas se sienten cansadas o sin energía. Esta situación, que como todos sabemos, no es una situación de teletrabajo normal, es una situación de telesobrevivencia que hemos tenido que mantener en la etapa del COVID, pero sí que es verdad que se nota que el número de personas que se sienten cansadas y sin energía es mucho más que en condiciones normales de trabajo. También fijaros que el 36% de las personas se sienten solos e aislados, un poco por las características de esta pandemia, pero fijaros que han afirmado que teletrabajan mucho más en casa, un 52%. Hemos incrementado el número de horas que dedicamos a trabajar. Pues bueno, pues fijaros cómo en este momento un 40% de las personas, 32%, 30%, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una nueva forma de trabajar. Y si tenemos una nueva forma de trabajar, que incluso fijaros que en un 71% de las personas nos ha costado inversiones personales en adaptarnos a esta nueva situación, independientemente de la ley de teletrabajo que, como sabéis, salió en el a finales de año, lo que es muy interesante es que tenemos que saber cambiar. Aquí nosotros, fruto de este estudio de 7.000 personas, hicimos un elemento que ¿qué puede hacer la empresa? Fijaros en el gráfico que os expongo, en el cual claramente quedan los 4 grandes ámbitos que están diciendo que en este momento tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar nuestro liderazgo en remoto. Tenemos que cambiar esa visión del control a una visión claramente de compartir. Esto está generando claramente una forma diferente de entender el liderazgo. Pero a su vez tenemos que trabajar todos los elementos ergonómicos. La mayoría de la gente no solamente no tiene elementos, sino las personas no sabemos trabajar en casa. El nivel de movimiento que teníamos cuando trabajábamos en empresa más habitualmente era muchísimo más que el nivel de movimiento que tenemos en la casa. Por lo tanto, generamos muchísimas situaciones inadecuadas. En la interacción entre el liderazgo en remoto y la ergonomía de teletrabajo está la gestión de medios. Obviamente, la ley de teletrabajo se puso en un principio como elemento de los medios que tienen que pactar en los acuerdos individualizados que tenemos todos en teletrabajo. Pero también es importante que esa gestión de medios es una parte, como veis solamente. Es una interacción entre liderazgo y ergonomía. Pero, Andrea, ¿qué está haciendo? Ergonomía y productividad es muy importante también ver la idea de cómo está cambiando el concepto de productividad. Aquí es fundamental en la gestión del tiempo. Veremos que en este estudio europeo uno de los grandes problemas que hay en este momento es que la gestión del tiempo depende tanto de nosotros que muchas veces la gente no sabe gestionar el tiempo. Y entre la productividad online, que está siendo muy discutible, porque hay gente que piensa que la productividad es mayor, y hay estudios que están diciendo que la productividad es mayor por el número de horas que se están echando, no porque en sí mismo sea mayor. Hay una discusión de fondo entre los técnicos de productividad muy interesante. Sale el concepto de capacidades digitales. Nos hemos tenido que meter en el entorno digital de sopetón y muchísimas capacidades digitales hay que formarlas y hay que desarrollarlas.
No vale que formemos solamente por ensayo y error, sino también es muy importante que las empresas doten claramente esa visión de capacidades digitales. Entre la productividad y el agotamiento emocional es importantísimo. Lo hemos visto en las cifras que salen, la gente se está agotando emocionalmente y es muy difícil gestionar a la gente, las empresas, si no sabemos generar entornos donde el agotamiento emocional sea muchísimo más interesante. Curiosamente, estudios realizados hace 15 días en una universidad americana ha reducido en los últimos 2 meses el nivel de motivación hacia las empresas. Esto es un gran problema porque la motivación hacia el trabajo se está claramente deteriorando si no somos capaces de generar un entorno adecuado de motivación. Hay muchísimo agotamiento emocional y entonces la mezcla entre la productividad online y el agotamiento emocional nos está quedando una bajada de motivación. Y lo que más nos preocupa a los gestores de personas, hasta qué punto el agotamiento emocional y el liderazgo en remoto va a generar una situación de engagement. Simplemente deciros un dato interesantísimo que salió la semana pasada en un estudio hecho con muestra española. Es un estudio hecho con InfoJob, en el cual se destacó que en las profesiones de alta ocupación ha habido un mayor nivel de rotación en los últimos 2 meses. ¿Qué significa? Que hay menor nivel de compromiso y engagement en las empresas. Todo ello, independientemente de que una vez que procedamos a la vacunación tendremos que equilibrar muchísimo el teletrabajo, pero como el teletrabajo, todos lo sabemos, está aquí y va a estar durante mucho tiempo, porque obviamente hemos descubierto la ventaja de tener una situación de teletrabajo, tenemos que buscar una situación diferente. En ese sentido, una de las cosas que más nosotros nos hemos puesto es un checklist de qué medidas son las que son fundamentales. Pues fijaros, la formación en liderazgo en remoto, la gestión de medios, como hemos visto, en los diseños ergonómicos de espacio de teletrabajo, otro elemento muy importante, las capacidades digitales, cómo convertir las capacidades en hábitos digitales, en hábitos atómicos digitales, como lo llaman en Estados Unidos, que se está desarrollando mucho todos los temas de los hábitos digitales. Los modelos de teletrabajo, la gestión de tiempo fundamentalmente, la gente no sabe gestionar su tiempo en el proceso de teletrabajo, planes de motivación y reconocimiento por esta bajada de motivación que se está notando por los especialistas en recursos humanos, el apoyo emocional en situaciones de teletrabajo y la gestión del engagement digital, que es diferente al engagement presencial. Es muy importante saber generar entornos de engagement digital. Esto son la lista de medidas que en este estudio han salido. Como veis, es un estudio recién traído. De hecho, mañana se presenta en la CEIN en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid. Vamos a hacer una presentación oficial del estudio. Pero bueno, quería adelantaros estas transparencias y también quería adelantarles algunas cosas que se están trabajando en este momento. Por ejemplo, se está trabajando una serie de medidas que es muy interesante que la conozcáis. Son lo que se llaman las nuevas conductas emergentes. Son qué soluciones tenemos frente a estas situaciones que tenemos. Una primera medida es, a mí me gusta mucho un término muy castellano, se llama templanza tecnológica, que es la idea de que no podemos pasar de un presencialismo a un onlineismo, es decir, estar todo el día online. Si antes estábamos todo el día en la oficina, ahora parece que estamos todo el día online. Esta templanza tecnológica, este saber coger con calma la tecnología, es una de las conductas emergentes que vamos a tener que trabajar la gente que estamos en recursos humanos. Otro es el modelo de gestión del tiempo, fundamental. Hay que buscar métodos de cualquier tipo. A mí el método que claramente más se está posicionando son modelos de partición del tiempo, como son los métodos Pomodoro, 25 minutos trabajando, 5 descansando, modelos como el modelo de Harvard o el modelo de ATG, son modelos todos muy sofisticados, pero que son muy adecuados para la gestión del tiempo en época de teletrabajo. Tenemos que saber gestionar diferente el tiempo de trabajo si no queremos crear una situación totalmente de hartazgo en un momento dado. También es muy importante trabajar el síndrome FOMO. El FOMO es ese síndrome que tenemos todos de querer estar enterado, de tener la primicia, de saber de todo lo que ocurre, cuándo ocurre, cómo ocurre, que es un elemento para mí muy interesante desde un punto de vista de la psicología, cómo se está aplicando. Este es otro elemento que hay que atacar y hay que saber combatir. Y en el tema del multitasking hay un debate neurológico. Estábamos hablando de que el multitasking que hace unos años era
como el elemento característico, pues el debate neurológico es que parece ser que no existe, que no tenemos la capacidad de tener multitasking, sino de la rapidez de cambio de tarea de una a otra. Con lo cual hay otro debate muy interesante en este momento. La pantallización vital, la pérdida psicológica que significa todo relacionarlo con la pantalla. Hay muchas cosas que tenemos que dejar de hacerlas por la pantalla, obviamente cuando la pandemia no lo permita, pero sí que claramente la pantallización vital crea lo que es el concepto que utilizamos de pérdidas psicológicas. Y por último, un tema que a mí me apasiona, que es que el concepto de bienestar, cada vez más tenemos que meter el concepto de bienestar digital. Es muy importante la idea del bienestar digital como elemento del bienestar psicológico. En conclusión, este estudio, ya os digo, 7.000 directivos, mañana va a hacerse la presentación oficial, pero ante todo lo que quiero indicaros es que existe una serie de conductas que tenemos que variar y que tenemos que saber que estamos en una situación muy difícil, que el teletrabajo es una opción vital que se nos ha ofrecido fruto de una pandemia en su aceleración, pero que tenemos que reestructurar porque la transmisión de cultura, la transmisión de desarrollos de nuevas conductas es muy importante, la presencialidad. Las grandes corporaciones, los grandes gurús del trabajo están hablando de la posibilidad de que cuanto antes nos incorporemos otra vez al mundo presencial. Yo creo que nunca llegamos a tener el presencialismo y gracias a Dios que no vamos a volver a tener el presencialismo, pero sí que claramente vamos a volver a tenerlo. Y yo no quería contaros más del estudio para empezar el elemento de la formación y dejaros para las preguntas. De este estudio ya os digo que yo se lo comentaré en su momento a toda la gente de AgriFood para que lo podáis tener y desarrollarlo. Es un estudio, yo creo que bastante amplio y está dentro de lo que la Fundación Personas y Empresas vamos a poder desarrollar. Muy bien, pues muchas gracias, Javier. Sí, ahora paso a la parte de formación, no te preocupes, paso a la otra. No, pero te quería preguntar, ¿el informe está disponible o puede estar disponible para los socios del GIS? Fellowway mañana hace la presentación oficial en la CEIM y yo he pedido que para AgriFood en primicia, pues en los miércoles o los jueves, el estudio os llegue completamente para que lo tengáis. Es un estudio en el cual, pues ya te digo, han participado 10 países europeos, se ha hecho desde diciembre del 2020 a febrero del 2021 y bueno, pues es un estudio sobre la situación que tenemos actualmente y las cosas que están. Pues muchas gracias y se lo enviaremos a los socios. Vale. Así que vamos al tema principal de la jornada de hoy. Sí, bueno, simplemente deciros que aquí aquí os dejaba simplemente una cosa que me preocupa muchísimo, que era lo que decía Séneca, que a los que corren en un laberinto, su misma velocidad les confunde. Yo creo que estamos en un laberinto de trabajo y a veces nos confundimos. Y no hay que equivocar porque, como bien decía Dilbert, quiere un puesto en el que pueda teletrabajar todos los días. Es importante que tenga un sueldo muy alto y objetivos que no puedan ser medidos. O sea, que te quedas en casa y te mandamos los cheques. No, gracias, prefiero transferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no confundamos, que estamos muy confundidos en los temas de teletrabajo. El tema del teletrabajo hay que saberlo gestionar para integrar muchísimo a las personas y poder tener una respuesta humana en las empresas. Y para eso es necesaria la formación. Pasamos a la segunda parte que hemos hablado, que es el tema de la formación en las empresas orientadas a la ODS. En esta parte lo que voy a intentar explicaros simplemente como hoja de ruta es esto. ¿Qué puede hacer la formación para que las empresas que se orientan a ODS? ¿Qué puede hacer la formación para que las empresas de agroalimentarias que estéis aquí representadas os orientéis a los ODS? Pues hay 4 grandes direcciones y vamos a ver las tendencias más actuales que existen. Esto va a responder a un artículo que va a salir dentro de poco que acabo de hacer sobre las tendencias actuales en temas de formación aplicada a la empresa. Primero hablaremos del desarrollo de liderazgo. Volvemos a cambiar los modelos de liderazgo. El liderazgo tiene que estar constantemente adaptándose a las circunstancias y las circunstancias que hemos visto en el estudio anterior nos lleva a cambiar el tema del liderazgo. Luego vamos a ver cómo se están desarrollando los modelos de empowerment. Cada vez vamos a ser más autónomos, vamos a teletrabajar más, con lo cual hay que buscar situaciones de aprendizaje en el día a día, en el momento. Por eso hay un gran término que es job crafting, que aquellos que hemos trabajado en job crafting sabemos que tiene un enorme poder. Luego vamos a ver los aceleradores, cómo la formación se va a acelerar y la formación se tiene que acelerar el aprendizaje a través del coaching y el mentoring. Veremos un poco cómo las últimas tendencias de coaching y mentoring van más como aceleradores
de la formación más que ese concepto más genérico y más humano que existía anteriormente del coaching y mentoring. Y por último vamos a hablar de dos nuevas tendencias metodológicas muy fuertes. El Ultra Learning, que podéis leer los últimos libros que se han publicado sobre Ultra Learning o el aprendizaje Agile, y el aprendediverso, el saber aprender en diversidad. Entonces, bueno, vamos a desarrollar un poquitín esto en los próximos cuarto de hora, un poquitín más. Lo primero que hay que ver es que los ODS, lo que fundamentalmente nos dice, principalmente en tema de persona, es que tenemos que incrementar nuestra capacidad de aprendizaje. El futuro vamos a tenerlo en la capacidad que vamos a poder tener de cambiar lo que tenemos anteriormente. Por lo tanto, lo importante es tener capacidad de aprendizaje, de saber desaprender y aprender continuamente cosas nuevas. Y para eso, tener esa capacidad de aprendizaje, tenemos que cambiar nuestro modelo de liderazgo. Tenemos que tener un líder que, ante todo, sepa que la capacidad de aprendizaje es el eje explicativo en la consecución de los objetivos de ODS. Porque si no somos capaces de tener gente que sepa cambiar a través de su aprendizaje, no vamos a poder avanzar en los conceptos de ODS. Por lo tanto, lo primero que se plantea cualquier técnica de formación aplicada a los ODS es todos los temas de desarrollo de liderazgo. Lo segundo, que tengan aceleradores del aprendizaje, que haya un proceso claramente de aceleración del aprendizaje, que a través de aprendizaje observacional, como es el mentoring, o a través del aprendizaje, que significa la idea de tener un mentor y tener una mentee, o tener un coach, o tener un coachee, es un proceso mágico de aceleración de aprendizaje. Hasta ahora el coaching y el mentoring siempre ha estado visualizado más como transmisión de valores. Ahora está muy transmitido como acelerador del aprendizaje. Es un concepto nuevo, surge hace ahora 8 meses, 9 en la Universidad de Harvard, y mucha gente estamos trabajando con ese concepto nuevo de los aceleradores de aprendizaje. También vamos a hablar del enriquecimiento diario del puesto de trabajo, del job crafting. Eso significa el saber que tu aprendizaje tiene que estar lleno en cada uno de los elementos claramente de tu propio día a día, de tu propio trabajo. Y por último vamos a ver estos últimos conceptos que son aprendizaje en entornos más tecnologizados como lo que tenemos actualmente. Y aquí trabajaremos el concepto de Ultra Learning y el concepto de aprender diverso. Este es un esquema que yo suelo utilizar cuando les digo cómo la formación puede ser útil a las ODS y cómo tenemos que tener en el centro como un elemento transversal a los ODS el tema claramente de la capacidad de aprendizaje. Empezamos, si queréis, por el tema del liderazgo. Todos sabemos que cuando algo no sabes lo que es, le pones un adjetivo, ¿no? Y en líder hemos tenido adjetivos para todos, ¿no? Empezamos desde el principio del siglo XX con los líderes carismáticos, líderes situacionales, líderes transformacionales. Estamos siempre poniendo un apellido. Será porque la acepción del término nos lo da, ¿no? Ya sabéis que el segundo término que tiene más acepciones en Google es líder, siendo el primero felicidad. Yo siempre he dicho que ni sabemos lo que es la felicidad, ni muchas veces tampoco sabemos lo que es un líder, ¿no? Pero sí que hay elementos que en esa situación, y viendo lo que hemos analizado anteriormente, es muy importante muchos conceptos de liderazgo. Pero hay una transformación hacia dos grandes vertientes de liderazgo, que es la autenticidad y la inclusividad. Es decir, si me permitís deciros, el miércoles tenemos una sesión sobre liderazgo, una nueva visión de liderazgo que hemos hecho con otro estudio también muy importante a nivel europeo, y hemos notado que hay dos notas que están creciendo en el liderazgo. Primero, cada vez pides más líderes más auténticos, es decir, que lo que dicen lo hacen y lo que hacen es lo que dicen, y de líderes que aceptan la diversidad como competitividad, que aceptan que lo diverso es competitivo y que hacen un esfuerzo de inclusividad dentro del proceso de su dirección. Por lo tanto, los dos ejes que están en este momento encima de la mesa para desarrollar el liderazgo es la autenticidad y la inclusividad. En ese sentido, el líder es un generador de retos. Fijaros que el término que hoy día más se utiliza es generar retos. Es decir, si tú estás dirigiendo a mucha gente en teletrabajo, estás dirigiendo gente en diferentes entornos, tú lo que eres el generador de los retos. Pero, ¿desde dónde? Desde tu autenticidad y ejemplaridad,
que es el elemento básico de la autenticidad, intentando que todos los colaboradores de las diferentes diversidades, sean generacionales, sean de igualdad, sean diversidades funcionales, sean diversidades culturales, se sientan incluidos y que puedan desarrollar sus potencialidades. Este es el concepto más amplio de cómo estamos evolucionando el liderazgo. Entonces, la conclusión es que tenemos que ir formando líderes cada vez más auténticos y cada vez más inclusivos, porque esa es la variable que nos va a permitir que la gente pueda tener esa capacidad de aprendizaje que es necesario para el desarrollo de los objetivos de ODS. En ese sentido, es muy interesante que el liderazgo auténtico, y aquí me surge, yo tengo una manía, que es que soy tintinólogo, especialista en Tintín, ¿no? Y aquí pongo a Tintín, que para mí es el ejemplo del liderazgo auténtico. El liderazgo auténtico ha tenido unas grandes evoluciones desde el 2008. Balumba y sus investigadores de la Universidad de Yale empezaron a desarrollar cuáles eran las 4 características que tenía un líder auténtico. Y las 4 características son muy importantes. Primero, un líder auténtico tiene que tener conciencia de sí mismo. Nadie que llegue a ser líder auténtico no ha tenido conciencia de sí mismo. Por lo tanto, tenemos que buscar gente que sea consciente de sus puntos fuertes y sus puntos débiles, que se autoconozca adecuadamente. Si no tienes conciencia de ti mismo, no lo vamos a poder desarrollar. El segundo elemento, y un elemento fundamental del liderazgo auténtico, es el procesamiento equilibrado, que es un procesamiento equilibrado de la información. No se deja verter hacia ninguna de las visiones que le dan la vida. Contrasta las opiniones. Tiene un procesamiento equilibrado en diferentes fuentes, con diferente gente, antes de tomar una decisión. Es decir, se conoce a sí mismo y hace un procesamiento equilibrado de la información que recibe. Luego es transparente las relaciones. Las relaciones las pone encima de la mesa. No tiene nada que ocultar. Lo que piensa es lo que dice y lo que dice es lo que piensa. Y el cuarto elemento que estos investigadores, Balumba, desarrollaron desde el 2008 tiene una moral internalizada. Sabe que hay cosas y autorregula su conducta en función de unos valores personales. Por lo tanto, se conoce a sí mismo, equilibra la información que viene, es transparente en sus relaciones y tiene una moral internalizada que responde. Si queremos desarrollar a los líderes en la autenticidad, son esos 4 ejes lo que dicen todos los elementos teóricos. También es muy importante el líder inclusivo, que decíamos. ¿Qué es el liderazgo inclusivo? Pues primero es aceptar la diversidad como elemento diferencial. Es decir, no es aceptar la idea de que todos somos iguales, sino todos somos iguales de oportunidades, pero tenemos multiperspectiva. El tener multiperspectiva es muy básico porque me hace entender mejor la realidad. Tengo gente que desde diferentes formas de pensar interpretan la realidad. A su vez también es muy importante que gestiones los fracasos como oportunidades. Todos los fracasos anteriores son tus éxitos profesionales. Es muy importante hacer el currículum de los fracasos del líder. Es decir, un líder que es bueno es aquel que ha aprendido o sabe que ha podido aprender de aquellos elementos que se ha equivocado. Es muy importante la diversidad, aceptar el fracaso como oportunidad. También apostar por el desarrollo de las personas. La inclusividad se basa en basarse en las destrezas de la persona, en los puntos fuertes, como bien dice la psicología positiva, no en las carencias que tiene. No me vale tener 5 en todo, pero desarrollarte en aquellas 2 cosas que tienes un 10 o un 9. Y así, por ejemplo, es muy importante la gestión de la adversidad o la resiliencia. Es decir, todos los días tiene que superar su dosis de adversidad. Yo siempre digo que todos los días tenemos nuestra dosis de adversidad que tenemos que superar para poderlo llevar. Esto es las 4 formas que hay que formar al liderazgo inclusivo, que junto a las partes, a lo que hemos visto anteriormente del liderazgo auténtico, nos determina cómo tenemos que desarrollar nuestro líder para que tenga esa capacidad de aprendizaje que dé respuesta a los retos que tenemos con la ODS en este momento. Visto el tema del liderazgo, vamos a pasar al enriquecimiento en el puesto de trabajo, al job crafting. Job crafting surge en los años 80, aunque obviamente a partir de los años 2000 es cuando más se desarrolla. Es un concepto de que tú tienes que dar autonomía a la gente para organizar su trabajo, para tener claramente los mejores resultados y oportunidad de aprender. Si tú no le das autonomía en organizar sus recursos para conseguir esos resultados, y tú te metes a organizar esos recursos, le estás quitando una oportunidad básica de aprendizaje. En ese sentido, es muy importante empoderar para ser más productivo. Es decir, la capacidad de empoderamiento hace que tú crezcas de productividad.
Las famosas gafas ya lo demostraron en su momento, pero todo el mundo ha querido desarrollarlo. Y empoderar el Job Crafting es convertir el trabajo que tienes en el trabajo que quieres. Es muy importante que un directivo formado en esa visión de autenticidad y de inclusividad piense que el empoderar, el dar claramente autonomía a las personas para elaborar su puesto de trabajo es muy importante. ¿Y cómo podemos? Pues a través del desarrollo. Y fundamentalmente introducir un incremento de conocimiento, destreza y actitud. Es decir, es importantísimo que la gente se plantee si lo que está haciendo, qué está aprendiendo. Y se haga la pregunta básica, ¿qué he aprendido en el día de hoy trabajando en el día a día que estoy trabajando? Es muy importante las teorías de Job Crafting. Las teorías de Job Crafting, como es bueno deciros, se han desarrollado en 4 vectores de desarrollo. Es decir, hay por una parte la formación, todos sabemos que la palanca de formación es importante, estamos en contra de la formación, pero hay 3 maneras diferentes de buscar el desarrollo de las personas a través del empoderamiento. Uno es la realización de proyectos. ¿Cómo vas a generar retos en tu gente si no le das proyectos diferentes a su día a día? Yo te doy formación, pero también te doy proyectos en el cual tú tienes que meter dosis de creatividad nueva, dosis de innovación para poder conseguir. Y a su vez hay 2 elementos: incrementar la responsabilidad de las personas a través de la autonomía o incrementar el nivel de tareas. Nosotros decíamos antiguamente en psicología, enriquecer los puestos de trabajo o alargar los puestos de trabajo. Por tanto, el enriquecer hacia arriba los puestos de trabajo como alargar los puestos de trabajo dan la capacidad que estas personas en su mismo puesto de trabajo puedan desarrollar su formación y empoderarles y conseguir que tengan esa capacidad de aprendizaje. Los círculos virtuosos de desarrollo es este. Es un modelo muy simple que se llama AODA, que es saber inicial, haz las cosas, equivócate, trabájalas, pero ten a alguien que te reflexione contigo de cómo lo has hecho para que generes el nuevo saber, que a su vez vuelves a hacer, que a su vez vuelves a reflexionar y generas otro nuevo saber. Es decir, ese es el círculo virtuoso del desarrollo a través de las teorías de Job Crafting. El segundo vector, que es fundamental en las nuevas teorías de la capacidad de aprendizaje para conseguir los objetivos de ODS, tan importantes claramente en el sector agroalimentario. Saber sin hacer, saber sin reflexionar, no es saber. Bien, vamos a tener una visión muy sencilla de todo este tema de Job Crafting. Fijaros, si yo a las personas le doy formación, le doy proyecto, le doy responsabilidad, que a su vez esa responsabilidad significa nueva formación, nuevos proyectos, y le doy a su vez la posibilidad de que las tareas se vayan creando, nuevas tareas, lo que estás creando es el empowerment del desarrollo de estas personas. Y es muy importante porque la mentalidad Job Crafting es una mentalidad para toda la vida. Es un aprendizaje. Es que todo tu día a día sea pensado como un proceso de aprendizaje. No solamente cuando vas a formación, sino en el momento en el cual tú estás haciendo y ejecutando una acción. Es la continua capacidad de cambiar al aprender unos nuevos recursos que te facilitan volver a hacer. Una pregunta desoladora que yo suelo hacer a los directivos. Cuando le digo, ¿cuándo fue la última vez que hiciste una cosa por primera vez? Y si hace mucho que no has hecho una cosa por primera vez, tienes un problema de desarrollo. Porque el desarrollo se hace metiéndote en situaciones que habitualmente tú no has desarrollado. Por lo tanto, el saber, hacer, saber, hacer, saber, hacer, saber, hacer, es ese círculo maravilloso que el tema del Job Crafting nos está poniendo encima de la mesa. En ese sentido, vamos a ver los aceleradores del desarrollo. Hemos dicho que lo primero era el tema del liderazgo, lo segundo era el tema de Job Crafting, los aceleradores del desarrollo. Pues son 2. El coaching, acompañamiento para que un experto te haga las preguntas adecuadas. Todos sabemos que una buena pregunta en el momento propicio es la que te hace reflexionar, te hace cambiar y te hace desarrollar. Por eso es un acelerador. No es un jefe, tiene que ser un personal externo. Yo aquí discrepo de alguna gente que habla de coaches internos de las organizaciones. Yo creo que para mí tiene que ser fundamental que el coaching tiene que ser externo. Idénticamente igual el mentoring tiene que ser interno. Yo no comprendo un mentor externo. Porque el mentoring es un momento desde la experiencia interna que tiene en esa cultura, en esa estrategia, en ese momento, en esa empresa en concreto. Por lo tanto, el mentoring lo que se convierte es que no es
un jefe, pero siempre es un personal interno que claramente desarrolla lo que es, para mí, importante, que es el crecimiento potencial que tienen las personas. Por lo tanto, el coaching como elemento externo y el mentoring como elemento externo son dos aceleradores que, junto a la política de empowerment y la capa de cambiar nuestra generación de características de liderazgo, nos va a permitir aprender. Sobre coaching y mentoring hay mucho escrito, como bien sabéis. A mí me gusta mucho hablar en mentoring del concepto de las 25 destrezas. No sé, aquellos que habréis hecho mentoring lo podéis llevar. Es un estudio que se ha hecho bastante sistemático en el año 2019 por Via Institute. A mí me gusta mucho. Es un estudio donde se ve que hay cosas que se aprenden muchísimo en el aprendizaje vicario. El aprendizaje vicario es un modelo que hace mucho tiempo indicó Albert Bandura, que es un modelo que te permite decir que aprendes observacionalmente de cómo hace otra persona este elemento, ¿no? Por ejemplo, se aprende mucho en Mentody la apertura de mente, se aprende mucho en Mentody el juicio crítico, la creatividad, la pasión por aprender, el optimismo, el sentido del humor, la autorregulación y el autocontrol. Bueno, ahí tenéis las 25 características que se aprenden. Y el aprendizaje informal y vicario, observacional, entre mentor y mentí, es importante, porque eso es lo que te va a permitir aprender todas esas cosas. Entonces, muchas veces, cuando la gente me dice, pero bueno, el empowerment es todo, digo, sí, el empowerment es muy necesario, pero necesitas tener figuras que te aceleren el aprendizaje. Y un coach y un mentor son dos figuras que te aceleran el aprendizaje. Por lo tanto, ya de los 4 elementos que tenemos para esa capacidad de aprendizaje necesaria para conseguir los ODS, hemos visto 3. Hemos visto cómo hay que cambiar el liderazgo, intentando ser auténtico y claramente inclusivo, cómo hay que dar empowerment a las personas para que tengan job crafting y puedan crear en su puesto de trabajo y puedan ir desarrollando, equivocándose y viendo cómo haciendo van aprendiendo, y tener siempre aceleradores, sea un coach, que para mí tiene que ser siempre externo, y un mentor que tiene que ser interno, como aceleradores en ese aprendizaje observacional y vicario. Pero ahora tenemos el otro elemento, el cuarto elemento, que son los conceptos en un entorno tan tecnologizado como el actual que tenemos. Y aquí hay dos conceptos. Bueno, aquí tienes un elemento que yo suelo poner siempre en toda la gente que hace mentoring: enriqueces o empobreces. Todos podemos empobrecer una reunión o enriquecer una reunión. Y muchas veces los mentores se empobrecen porque empleas mucho el no, porque gritas enfadado, porque te expresas adecuadamente. Bueno, eso es simplemente un enriqueces o empobreces en tu labor de ser mentor. Vamos a ver esos dos conceptos que a mí me preocupan muchísimo porque son conceptos que se están en este momento debatiendo. ¿Qué es el ultralearning? El ultralearning es el metaaprendizaje. Hacer para todo un mapa de los por qué, qué y cómo de lo que tienes que aprender. Concentrarte, ser diligente, ponerse. Es lo que en Agile se dice, vamos a aprender este concepto ya, con una práctica deliberada. ¿Qué es una práctica deliberada? Es un concepto muy utilizado por los expertos de aprendizaje, que es de practicar y reflexionar continuamente sobre lo que estás practicando. Un contraste con tus datos, una interacción, un procedimiento para retener con sus liturgias y sus rutinas de aprendizaje, actuar con intuición y experimentación, hace que cosas como fracasen. Los modelos de Agile aplicados a la formación es el concepto UTARLM. Hoy día, tecnológicamente, no podemos permitirnos grandes ciclos de formación. No podemos permitirnos formación muy pausada, porque la competitividad de las empresas va por la capacidad de aprendizaje rápido que tenemos de un elemento operativo. Ese es el UTARLearning tan interesante. Ahí tenéis el libro, si lo queréis utilizar, que acaba de ser traducido. Bueno, fue ya traducido en el 2019, no, el 2020, aunque el 2019 es el original, de UTARLearning. Y hay otro concepto que a mí me encanta, que es que sepáis que la neuropsicología nos ha venido a ratificar que lo importante en la vida es construir sinapsis, es decir, tu plasticidad cerebral, que no es que una persona es muy mayor para aprender. Y esto nos viene para salvar a toda esa gente que habla muchísimo de que el aprendizaje es solamente para gente joven. Fijaros, el aprendizaje es incrementar la liberación de neurotransmisores al captar un mensaje más fuerte y que las diferentes sinapsis neuronales se mielicen, es decir, tengan mayor grosor de su membrana. Eso es lo que hace claramente
que el aprendizaje sea un elemento de plasticidad cerebral. Por lo tanto, hay que estar continuamente aprendiendo si queremos conseguir tener una mente joven, una mente adaptada, una mente capaz de poder resolver multitud de gente. La plasticidad neuronal es uno de los conceptos básicos. Fijaros que hay un concepto que ahora se está utilizando muchísimo, que es el concepto de reserva cognitiva. El que tú hayas aprendido cosas diferentes, cosas muy diferentes y de muchos entornos diferentes, te permite claramente saber aceptar mejor lo nuevo. Por lo tanto, el aprendizaje es un elemento competitivo enorme. Y el último concepto, y ya dejo las preguntas, que es lo que más importante es el aprender diverso. En un libro en el año 2018, Alex Berl fue la primera que lo puso en marcha, y es la idea de que la práctica excelente está en los robots. Los robots serán super expertos, pero lo que no se van a ser super expertos es en la interrelación de los conocimientos y práctica para solucionar un problema. Por lo tanto, lo importante son los que hoy día se llaman los profesionales tipo T. ¿Qué es un profesional tipo T? Tiene una experiencia enorme, que es la parte, digamos, vertical de la T, pero tiene un conocimiento amplio, concéntrico a tu experiencia clave. ¿Para qué? Para permitir en un momento dado saber entender, saber relacionar conceptos que te permitan que tu aprendizaje sea más potente. No quiero los super expertos, quiero los expertos con visión concéntrica de aprendizajes relacionados, concatenados, para poder dar un valor empresarial. Son conocimientos diversos, actitudes distintas y actitudes diferentes. Es muy importante este concepto de aprende diverso, que está cada vez generando más y cada vez más te están perdiendo las gafas, las grandes empresas tecnológicas te están perdiendo versatilistas. ¿Y qué es un versatilista? Pues una persona que sea versátil, que con un conocimiento experto tenga la capacidad relacional de otra serie de conocimientos anexados que pueda permitir claramente ser más competitivo. El aprender diverso es otro concepto muy importante que se está utilizando en este momento. Por lo tanto, hemos visto los 4 grandes elementos que te están permitiendo el aprendizaje. Primero, un cambio en el concepto de liderazgo, hacia un liderazgo más auténtico y más inclusivo, una gran potencia que es la capacidad de trabajar tu día a día con cambios a través de tu empowerment, que es lo que se llama job crafting, la capacidad de poder hacer y aprender, reflexionar y aprender. 2 grandes aceleradores, el coaching y el mentoring, y 2 grandes conceptos que están surgiendo. Aprende rápido, que es todo lo que tiene que ver con ultra learning, y aprende algo más diverso. No aprendas solamente la especialidad, aprende algo que te permita, sin perder tu especialidad, ese conocimiento más diverso. Y esto, pues, simplemente una conclusión, porque creo que las preguntas son más importantes y queríamos dejar 10 minutos a las preguntas. La conclusión es: el desarrollo es lo único estable que hay en el trabajo, todo lo demás es inestable, porque la persona que no está constantemente desarrollando no va a poder ser competitiva. Que todos los días debemos concluir con esta pregunta: ¿qué he aprendido en el día de hoy? Es más fundamental que cualquier otra cosa. ¿Qué he aprendido en el día de hoy? Pero para aprender hay que hacer, sin hacer no se aprende. Debe ser continuo, está todo el día aprendiendo. No se debe pensar que se agota, porque está siempre aprendiendo. Y aprende de tus errores, la gran fuente de aprendizaje. También son tus éxitos, y ahí tengo yo también bastantes teorías con la psicología positiva de cómo los éxitos también sirven como elemento de aprendizaje. Pero es muy importante aprender todos los días. Y ya para acabar, en una última transparencia, pongo algunas frases que a mí me han encantado siempre. Ya sabéis, la de Benjamin Franklin: cuéntame y olvido, enséñame y recuerdo, involúcrame y aprendo. O la frase para mí de Mahatma Gandhi: vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir siempre. Y por último, pues la de Leonardo da Vinci. Aquellos que me conocen saben que soy muy leonardino, me encanta Leonardo. El aprendizaje nunca agota la mente. Y por último, pues con Groucho Marx: me gustan mis errores, no quiero renunciar a la deliciosa libertad de equivocarme. Espero que os haya gustado y atento a vuestras preguntas. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Javier, por toda la cantidad de información que nos has transmitido en estos 45 minutos de ponencia. Así que enhorabuena por la amplia información que nos has trasladado. Vamos a dar paso a las preguntas. No ha llegado ninguna al chat,
pero yo sí que me gustaría preguntarte, si tú fueras el director general de una empresa, de una empresa agroalimentaria, ¿cuáles son los principales perfiles que tú localizarías para desarrollar la implementación de estos ODS? Dentro de las últimas slides que has puesto de las capacidades, las ganas, la actitud, la aptitud, ¿qué tipo de perfiles necesita una empresa que quiera hacer este reto, que es un reto? Pues fíjate, lo primero que yo intentaría es no cometer el error que se comete habitualmente de contratar gente siempre con las mismas características. Yo buscaría mucha diversidad entre mi gente. La diversidad es una vacuna hacia el cambio, que obviamente es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, tener diversidad, por ejemplo, no solamente diversidad de género, por supuesto, sino también diversidad generacional. Es un error claramente pensar que los jóvenes o los mayores, creo que es muy importante claramente una diversidad generacional. Pero también, por ejemplo, una diversidad cultural es importante en el sector agroalimentario para competir claramente en un mundo tan sumamente globalizado, tener una diversidad cultural introducida dentro de tu propia compañía. Os puedo comentar que ahora mismo una compañía agroalimentaria que trabajamos nosotros en un determinado pueblo muy pequeño está metiendo y está trayendo gente de Polonia para entender claramente cómo funcionan los países del este a la hora de entender el sector agroalimentario. También habría que incluir muchísima gente con diversidad de aprendizaje. Yo creo que muchas veces la gente nos metemos mucho gente solamente del sector. Esa es una crítica que creo que es muy importante en el sector agroalimentario y en otros sectores se abusa mucho de gente muy conocedora del sector. Y yo creo que es importante una dosis de la gente que provenga del sector, pero tiene que haber un porcentaje de gente que traiga ideas nuevas, ideas diversas, de otros sitios, de sitios muy diferentes, porque eso te va a enriquecer en sí mismo. Entonces, lo primero que aconsejaría sería diversidad. Segundo, una actitud hacia el aprendizaje. Yo no quiero gente que sepa mucho, quiero gente que sepa cambiar rápidamente a través del aprendizaje. El aprendizaje se está convirtiendo en el elemento fundamental del cambio. Es decir, en este momento yo os puedo decir que las empresas que mejor están saliendo a nivel internacional de esta crisis son aquellas que tienen mayor nivel de incremento de sus gestiones de aprendizaje, que no es formación, no es un porcentaje de formación, es aprender del día a día, estar constantemente haciendo cosas nuevas para ver si se pueden implementar dentro de la empresa. Y la tercera característica fundamental es que si queréis tener gente en el sector agroalimentario que tire y que se quiera incorporar, es importante cambiar la forma de liderar. El liderazgo auténtico e inclusivo, como he dicho en mi presentación, son dos de los elementos que nos va a permitir en un momento dado competir, que el sector agroalimentario atraiga talento, atraiga gente que por la política que tiene, pero principalmente por la ejemplaridad de sus líderes, le merece la pena vivir y por lo tanto atraéis el mejor talento posible. Desde la formación, ¿cómo podemos contribuir al cumplimiento del ODS 5 de igualdad de género, concretamente a la igualdad de oportunidad de eliminar la discriminación laboral? Mira, en la igualdad de género hemos trabajado muchísimo lo que nosotros llamamos los mentores de igualdad. Es decir, cuando tú en un momento dado tienes una empresa que el porcentaje de mujeres en los cargos directivos es muy pequeño, es importante hacer un mentoring de igualdad donde mentores, que son hombres, aceptan a mentees, mujeres con alto potencial, y comprenden ambas dos problemáticas. La gente piensa que el mentoring es un proceso de aprendizaje del mentor hacia la mentee, y el mentoring es un proceso de aprendizaje bidireccional, es decir, interactivo. Los mentores aprenden mucho de los mentees. Y en algunas empresas que hemos hecho esto, de diferentes sectores, siempre me han comentado lo mismo. La apreciación que tiene sobre la igualdad de género ha cambiado en aquellos mentores que han tenido a una mentee mujer y han comprendido todas las problemáticas que le rodean a la hora de tomar una decisión. Creo que es muy interesante la idea de buscar situaciones de mentoring de igualdad. Otro elemento para mí fundamental en este momento es cómo poder desarrollar también el aprendizaje de actitudes, ¿no? El aprendizaje de hechos en concreto. ¿Cómo se consigue la igualdad? Con pequeños detalles, pequeños hechos. Por ejemplo, en nuestra empresa hemos tomado la decisión de que
nosotros no vamos a participar en eventos en un momento dado, a dar conferencias si no existe un número de mujeres y hombres equilibrados o conferencias organizadas desde la propia compañía. Es decir, pequeños datos que te determinan cómo conseguir esa igualdad. Pero es importante que para mí todos los aceleradores del aprendizaje como elemento básico de considerar la igualdad de género. No se te oye. Otra persona pregunta, me ha parecido súper interesante la charla. En el ámbito de la industria alimentaria trabajamos con muchas limitaciones o desaceleraciones del aprendizaje. Hablamos de personal en ocasiones con muy baja autoestima, bajo nivel académico y en ocasiones sometidos a un líder nada acelerador. ¿Cómo abordamos esos cambios? Bien, el job crafting que os he mencionado como elemento de desarrollo, hay mucha investigación de que no depende del nivel académico ni depende del tipo de puesto poder hacer job crafting. Son job crafting diferentes. Por ejemplo, el job crafting en entornos industriales está basado en muchísimos elementos de mejora de calidad que históricamente hemos hecho en las industrias, ¿no? El posibilitar que cada persona, los grupos autónomos, los grupos que ellos deciden qué van a hacer, cómo lo van a hacer, incrementa muchísimo la capacidad de aprendizaje y la capacidad claramente de enfrentar el cambio. Yo puedo deciros que nuestra empresa en concreto, puestos como puede ser una telefonista o una persona operativa de cualquier situación, si le das job crafting, cambia totalmente. Yo recuerdo ahora una persona en concreto que estaba en recepción y que cuando cambiamos un sistema informático fue la primera que empezó y hizo un manual informático que ha sido considerado ahora mismo internamente como elemento manual. Esa persona se siente orgullosa, esa persona ha hecho algo diferente intentando un tema que en la mayoría de la gente no se haya metido a analizar como sí mismo. Yo creo que no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de actitud, es decirle, vamos hacia conseguir los resultados, tenemos que conseguir los resultados porque somos una empresa y son los resultados. Pero los medios, piénsalo tú. Hazlo tú con tu equipo de trabajo, con tu líder inmediato, porque claramente eso se va a desarrollar. Sí, es verdad que la capa del liderazgo es una capa muy importante y por eso le he puesto lo primero. Yo creo que en el sector agroalimentario, igual que algunos otros sectores, tenemos que empezar por un cambio de mentalidad en cuanto al liderazgo si queremos conseguir una visión de capacidad de aprendizaje que posibilite cumplir todos los ODS. Relativo al ODS 8 de trabajo decente y crecimiento económico, ¿cómo se puede contribuir desde la formación al desarrollo del trabajo de este ODS en concreto? Pues de muchos elementos, porque fijaros que la formación lo que te va a dar es un cambio de crecimiento de la compañía. Yo pongo un ejemplo real que acontece ahora, ¿no? Que es y esto, fíjate, de Estado incluso, es Estonia, ¿no? En Estonia sabéis que se ha apostado por la digitalización masiva, ¿no? de los entornos, ¿no? Y se está notando que el tipo de economía está cambiando, dedicándose a economía de mayor valor añadido que a economía de menos valor añadido. ¿Por qué? Por una apuesta radical hacia la digitalización. Obviamente eso es una apuesta a país, y puede ser en un país tan pequeño como puede ser Estonia, pero tenéis, por ejemplo, el proyecto de reskilling que está haciendo ahora mismo Irlanda, que es un proyecto que a mí me encanta, en el cual lo que se está planteando es cómo incrementar el crecimiento de los trabajadores a través de un proceso masivo, también otra vez de digitalización. Yo lo he dicho en alguna ocasión, ojalá pudiéramos utilizar los fondos europeos no solamente en elementos económicos transaccionales, como puede ser el hacer tal cosa a otros, sino en incrementar fuertemente nuestra capacidad de digitalización en este país. Creo que sería un salto cualitativo, claramente, de crecimiento. Yo creo que la formación no se debe entender solamente como una formación reglada, se tiene que entender como una formación muy pegada a la consecución de los objetivos de la empresa para conseguir el crecimiento económico. Y una última pregunta. Respecto a las ODS, sigue habiendo ciertas reticencias y parece que se está impulsando desde arriba en lugar de crear las inquietudes entre las bases de la organización. ¿Afectará esto a que las organizaciones impulsen en mayor medida los ODS? Yo creo que los ODS, el gran problema que tenemos es que hay muchos elementos políticos, como siempre, ¿no?
Los ODS tienen un gran elemento, es una hoja de ruta, movilizadores de la acción humana, y por eso todos los que claramente trabajamos en la gestión empresarial nos vienen muy bien los ODS. Los ODS son definitorios, los ODS nos permiten crecer muchísimo, pero también es verdad, y eso hay que decirlos, que los ODS no pueden ser un mero discurso político como puede ser la responsabilidad social corporativa en algunas empresas. Tenemos que pasar, y por eso a mí me gusta bajar a tierra y creo que el aprendizaje es un elemento básico. Si tú le dotas, empoderas a los trabajadores de su capacidad de aprendizaje como elemento competitivo de su fuerza de trabajo, le vas a posibilitar claramente que él acepte de que ellos tienen el poder de también incidir en el cambio de la sociedad a través del cumplimiento de los ODS de las empresas, ¿no? No olvidéis que el cumplimiento de los ODS responde a una necesidad que tenemos social, que en el 2030 nuestra sociedad sea diferente al momento que se plantean los ODS. Por lo tanto, creo que es muy importante y muy necesario que hagamos un planteamiento de los ODS desde dotar a los empleados o a las personas mucha capacidad de aprendizaje. Totalmente de acuerdo, Javier. Muy bien, pues muchas gracias por tu conocimiento, por difundir y compartir tu conocimiento con todas las casi más de 100 personas que se han sumado a la convocatoria a lo largo de toda la mañana. Les haremos llegar el informe cuando se presente y también pues esta presentación, si quiere, todo aquel que también se puede difundir. Perfecto. Así que gracias a todos, gracias a Javier y a Manuel por sus aportaciones y nos vemos en la siguiente jornada del Grupo de Innovación Sostenible. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos.